¿Cómo se llama el estudio de hoy, tía? ¿Me amas? Me amas. ¿Me amas? Ay, qué bonito. Mateo 22, versículo 34 al 40. Y vamos a hablar del discípulo Pedro, ¿verdad? El día de hoy. Si no me escuchan, me dicen. Sí, no, porque perfecto. Yo luego, me han dicho que hablo muy bajito, pero con confianza, por favor, me dicen. Se los voy a leer nada más para tener claro el versículo que vamos a hablar hoy, y dice así, me pueden acompañar. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a uno. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, ¿verdad? Vamos a manera de introducción, antes de hablar del tema, a abrir nuestra Biblia para ver el contexto justamente de Pedro en Mateo 4:18. O sea, vamos a estar moviendo bien nuestra Biblia el día de hoy y vamos a ver el llamamiento de Pedro. Vamos a ir viendo cómo fue llamado Pedro. ¿Te recuerdas de ese versículo donde justamente Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Vamos a ver e irnos un poco atrás, ¿sí? En la historia, ¿sí? Mira, dice 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, ¿verdad? Así que les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, ¿verdad? Ahí está la primera clave. Así que aquí es llamado Pedro. Vamos a ver que Pedro tenía revelación, ¿verdad? De quién era Jesús. Y eso lo vamos a ver en Marcos 3:16. 16, déjenme checar si da la cita. Hola Gaby, buenos días. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola. Perdón, es 16. Marcos 16, ¿no? Pedro también tenía la revelación de quién era Jesús. Lo interesante es que lo hemos ido viendo aquí en clase, ¿verdad? Vimos. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón o Pedro, ¿verdad? Hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, Pedro había tenido ya revelación de quién era Jesús, ¿verdad? Y así vemos como discípulo cómo estuvo pegado, ¿sabes por cuánto tiempo con Jesús? Por 3 años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesucristo empezó su ministerio a los 30 años y murió a los 33 años para resucitar, ¿verdad? Así que venció a la muerte. Así que como discípulo, ¿sabemos qué es la palabra discípulo? ¿Alguien me puede decir? Porque hablamos de los discípulos, ¿verdad? Pero ¿qué es un discípulo? alguien que alguien como que sigues a alguien, ¿no? Ajá, alguien que sigue a alguien, ¿verdad? Podemos entender como discípulo un alumno, un aprendiz, el que sigue a un maestro, ¿verdad? Y aparte defiende esa doctrina, ¿ok?
Entonces, esos eran los discípulos de Jesús. Y tenemos muchos ejemplos que vivió Pedro al lado de Jesucristo. O sea, aprendió a cumplir con los impuestos en ese tiempo. Aprendió cómo perdonaba, cómo sanaba a Jesús, cómo hablaba a la gente. Aprendió cómo orar, ¿verdad? Porque Jesús oraba en Getsemaní. Vamos a ver en Mateo 26:37 como otro ejemplo. 26, ¿qué, perdón? 26:37. Se los voy a leer. Dice: y tomando a Pedro, ¿verdad? Jesucristo quería enseñarle siempre. Dice: y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste. Sabemos que estaba a punto de ir a la cruz, ¿verdad? Hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío. O sea, observaban cómo oraba Jesús, ¿me entienden? Cómo iban siendo enseñados en todo este proceso de vida. Pedro también vivió el arresto de Jesús y está más adelantito en el 47, dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y aquí el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese prenderle, ¿verdad? Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriéndole a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja que Jesús tuvo que sanar. Ese hombre era Pedro, ¿verdad? Pedro era impulsivo, o sea, se dejaba llevar por las emociones. Y lo vamos viendo. Estaba presente entonces en el arresto de Jesús, y más adelante vemos a Pedro que le seguía de lejos. Cuando han arrestado a Jesús, ahora Pedro le está siguiendo de lejos, ¿no? Dice: le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. O sea, esta época de Jesús, cuando es arrestado, para los discípulos, pues fue un golpe tremendo. Pero también estamos viendo que se llenaron de temores, ¿cierto? Vamos a ver la negación de Pedro, que sigue más adelante, en el 26:69. Y fíjate cómo estaba Pedro. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciéndole: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. O sea, aquí estamos viendo al discípulo que tuvo esa revelación de quién era Jesús, que está siendo enseñado, que está viendo milagros. Si vemos toda la historia de atrás, solamente estamos tocando unos pequeños puntos de Pedro, ¿no? Donde vemos bien a Pedro y cómo está reaccionando. Dice: tú también estabas con Jesús. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero ¿qué creen? Él lo volvió a negar, ¿verdad? Con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Estamos viendo otra cosa importante, que los hijos de Dios hablamos diferente que los demás, ¿se fijan? O sea, nosotros tenemos que notarnos también por la forma de hablar. Entonces lo iban descubriendo. Entonces él comenzó incluso a maldecir
y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás ¿cuántas veces? ¿Y ahora qué hizo Pedro? ¿Cómo termina este versículo? Dice, saliendo fuera, lloró amargamente. Es terrible, ¿verdad? Es terrible cuando hacemos algo que niega al Señor. Yo no sé si hemos cometido algo que te has identificado con este lloro, ¿no? De llorar amargamente, decir, lo siento, o sea, la regué. Pues Pedro está en esta situación. Pedro también presenció cómo Jesucristo resucitaba, ¿no? O sea, ver estos milagros no era cualquier cosa, ¿no? O sea, nosotros que ahora leemos todos los milagros que hacía Jesús, digo, ¿cómo no vamos a creer en Dios, ¿no? En este Dios milagroso, cuando estamos viendo que testigos oculares escribieron esto. Marcos 5:37, vamos a esta cita. Marcos 5:37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacob. ¿Me entienden? O sea, Jesús escogía a los discípulos para seguir enseñándoles, que fueran testigos de sus milagros, ¿no? En resumen, tomó a la niña, ¿verdad?, que ya había muerto, y le dice, tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Vemos que Pedro fue testigo también aquí. También estuvo en la transfiguración, también estuvo en la cena del Señor, estuvo en la resurrección. Vamos a ver ese. No les voy a decir todo que nos llevaría mucho tiempo, pero estamos viendo algunos puntos importantes. Lucas 24:12. Lucas 24:12 nos dice así. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa, ¿cómo? Maravillándose de lo que había sucedido, ¿no? O sea, imagínate Pedro que le había negado, como que dijo, Dios, ¿cómo le voy a pedir perdón algún día de lo que hice, no? Pero aquí está siendo testigo de que Jesús había resucitado. Ajá. Jesús también le lava los pies, esa es una escena y un versículo hermoso, y Jesús también se aparece, ¿verdad? Después que regresa, que resucita, se aparece en Juan 21, vamos a ver ese versículo, Juan 21, y estamos ya casi llegando. Juan 21:15 dice, Juan 21:3 primero, perdón. ¿3? Ajá, dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, no sé si se acuerdan de esta escena de la pesca, que ya están los discípulos pescando solos, y vamos a ver cómo Jesús se aparece. Y dice, vamos nosotros también. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. O sea, ¿qué nos quiere decir aquí? Que Pedro regresó a su oficio. ¿Se acuerdan en su llamado? Él era un pescador, ¿no? Tal vez con esta situación de Jesús se sintieron, pues, ¿qué pasó? Nuestro Salvador, ¿no? O sea, ¿te imaginas la situación de los discípulos? Qué confusión y qué temor, ¿no? Porque era un tiempo de persecución también tremenda. Pero dice, él regresa entonces a su oficio, pero tenía la promesa de que Dios le dijo en su llamado, yo os haré pescadores de hombres, ¿verdad? Entonces aquí lo vemos. Vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa.
pero los discípulos no sabían que era Jesús. Nosotros sí, ¿verdad? Porque podemos leer. Qué padre. Y les dijo, fíjate la forma en que les habla Jesús. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar. O sea, los discípulos habían estado batallando por pescar, ¿verdad? Y ven a una persona que les da una instrucción de echar la red del otro lado y la hacen, ¿no? Dicen, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¡es el Señor! O sea, Juan le reconoció, ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Se echó al mar y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. O sea, imagínate el amor de Jesús. Todavía mientras ve cómo están trabajando, batallando, ¿Él qué les está haciendo? Un delicioso desayuno, ¿verdad? Para recibirlos. Dice, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos la red no se rompió. Quiere decir que esto fue un milagro, ¿no? Quiere decir que con este número de peces, la red se rompía. Sin embargo, Jesús les haya hecho este milagro de una red llena de peces y no se rompió. Jesús les dijo, venid, comed. Así les recibieron. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo quién era, que era él, el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y aquí entramos ahora sí al encuentro más personal con Pedro. Y fíjate este diálogo, qué pregunta tan interesante le va a hacer Jesús a Pedro. Y dice, cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? ¿Y qué le respondió Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis ovejas. Aquí vamos a ver que se están manejando dos tipos de amor. En griego, la palabra amor tiene 4 definiciones, pero las más básicas son el amor fileo y el amor ágape. El amor ágape con el que nos ama Dios, con el que nos ama Jesús. Un amor incondicional, un amor que se da, un amor que ve por el otro. Y el otro amor, ¿verdad? Que es un amor más de te quiero, más también tal vez de emociones, ¿verdad? Y este es el amor con el que le está respondiendo Pedro. Volvió a decirle, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Señor, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. O sea, que de tu corazón es Dios y Él sabe todo, ¿verdad? Y le dijo, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, tú sabes que te quiero, Señor. Hasta este momento todavía no estaba ese amor que pide el Señor, ¿verdad? De cierto, bueno, vamos a dejar esta parte hasta aquí y vamos a regresar a un mandamiento nuevo, ¿verdad? Que estábamos ¿dónde estábamos? Mateo 22, ¿verdad? Ok, Mateo 22, 34 y 40. Por una parte estamos dejando esta escena
de Pedro con Jesús y vamos a regresar al gran mandamiento en Mateo 22. Vamos a ver, entonces los fariseos, ¿sabemos quiénes son los fariseos? ¿Alguien tiene una idea de eso? Yo tampoco. ¿Quién eran los fariseos? ¿No vienen del Líbano o de Siria? Mira, fíjate que el significado de fariseo, mi amor, es separados. O sea, fue un grupo que en el siglo II antes de Cristo decidió justamente separarse y estaba bien porque querían meterse al conocimiento de Dios, ¿verdad? A prepararse. O sea, era un grupo de hombres que decide apartarse de la sociedad, de las cosas mundanas y dedicarse a Dios, ¿no? Entonces esto nos va a ayudar mucho cuando leemos en la palabra quiénes son los fariseos. Ellos se dedicaban realmente a estudiar la palabra, o sea, se la sabían de revés y derecho, tremendo. Se dedicaban a conocer a Dios y a vivir a Dios, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Comenzaron con muy buenas motivaciones, pero iban a terminar mal. ¿Por qué? Después Jesús les llama hipócritas, ¿verdad? Porque se empezaban a desviar, ¿no? Empezaron a hacer las cosas por obligación, separándose del amor, y empezaron realmente a perder la revelación. Y qué privilegio es que nosotros tengamos la revelación. Vamos a ver más adelante por qué ahora tenemos revelación de la palabra de Dios. O sea, ellos empezaban a vivir de apariencias, aparentaban lo que no eran, ¿verdad? Veían los errores de los demás y ellos eran peor por dentro. Por eso incluso le decía Jesucristo, son como sepulcros blanqueados, ¿no? Y palabras fuertes les empezó a decir a estos fariseos, ¿no? Vamos a ver qué hacen y con qué intención. Oyendo que habían hecho callar a los saduceos, o sea, Jesús unos capítulos antes, también los saduceos le hacían preguntas a Jesús, porque estos eran corrientes que estaban en contra de él, ¿verdad? Querían acabar con Jesús. Entonces dice, oyendo que había hecho callar a los saduceos, ¿por qué los hacía callar? Porque Jesús tenía la respuesta sabia. Jesús se había formado en el templo, ¿se recuerdan desde niño? Que él estaba con los doctores de la ley. O sea, Jesús conocía la ley y a cada uno de estos hombres le daba una palabra basada también en la palabra. Y estos hombres se juntaron a una, o sea, tenían un propósito contrario, ¿verdad? Y uno de ellos, fíjate, o sea, un alto rango, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Y por qué decía esto? ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Qué entendemos? Porque imagínense, estamos tratando de ver cuál es el mayor y gran mandamiento que tenemos. O sea, es de suma importancia conocer este mandamiento y entenderlo. Y aquí nos está diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? O sea, sabemos que en ese tiempo, aparte del decálogo, ¿no? Estos hombres fueron agregando cada vez más mandamientos que llegaron a tener más de 613 mandamientos, ¿no? Y los tenían que cumplir todos. Entonces él queriendo tentar a ver qué les iba a decir, pues cuál es el bueno, ¿no? De tantos ahora, de cientos de mandamientos, ¿cuál es el bueno? Y mira Jesús lo que le va a contestar. Esto está tremendo, pero qué emoción. Es que cuando lo dije, Dios mío, es que eres tremendo. Dice Jesús. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Podemos entender hasta aquí por qué contestó esto?
Lo vamos a entender cuando vayamos a Deuteronomio capítulo 6. O sea, imagínate que estamos leyendo en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento Jesús les está dando esta respuesta. ¿Sabes en qué se basó? Jesús se fue a Deuteronomio, al Antiguo Testamento, a Deuteronomio capítulo 6. Vamos a verlo. Está al principio, después de Números, Deuteronomio capítulo 6. ¿Sí? Y dice así. ¿6 qué, perdón? 6:4. Dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Imagínate, qué hermoso, ¿no? Qué hermoso mandamiento. ¿Sabes que en este mandamiento se resume toda la ley? En este mandamiento se resume todo lo que nos pide el Señor, en que amemos, en que lo amemos a Él primero. Después viene el segundo gran mandamiento de amarnos nosotros, unos a otros, ¿no? Pero qué importancia nosotros le estamos dando al amor. ¿Y sabes por qué me brincó tanto? Y dije, Dios, ¿cómo? Claro, tenías que darles esta respuesta que estaba desde el principio. Porque el judío de esa época, todos los judíos de 30 años, mínimo habían recitado este versículo más de 20,000 veces. O sea, ellos sabían el mandamiento. Imagínate. Y quisieron tentar a Jesús preguntándole, ¿verdad? Pero Jesús sabía y les decía el mandamiento más grande, ¿verdad? Entonces, a pesar de que tenían una mala intención, ellos aún se someten y le llaman maestro, reconociéndole, ¿verdad?, a este instructor, a este enseñador de doctrina. Y les respondió: amarás al Señor tu Dios. Entonces, la pregunta es: ¿cómo nosotros estamos amando a Dios? ¿Cómo estamos amando a Dios? ¿Qué entendemos por amar a Dios sobre todas las cosas? Porque, ¿sabes? Antes de creer en Jesús, como naturales, no podemos amar. No sabemos amar. O sea, el hombre natural no puede amar a Dios. Les voy a pedir que alguien me lo lea en 1 Corintios 2:14, si alguien lo tiene, si lo puede leer. 1 Corintios 2:14. Ahorita actualmente en el mundo, si yo pregunto a cualquier persona, ¿oye, amas a Dios? ¿Qué te dice la gente? Sí, yo amo a Dios, ¿verdad? La mayoría, métete a una iglesia y ¿oye, amas a Dios? Ay, sí, lo amo. No, pero realmente no sabe, no entiende, no, simplemente no entiende. Y lo vamos a ver por qué. 1 Corintios 2:14, ¿lo tienes? ¿Te lo lees bien? Sí. Fuerte. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Ok? O sea, el hombre natural, el hombre que no ha creído, el hombre sin Dios, no va a poder amar. Por eso es que el mundo está como está, ¿no? Realmente hemos recibido muchas herencias equivocadas del amor y nos han influenciado también muchas películas hollywoodenses también, ¿verdad? Por eso a veces sufrimos tanto con el amor, porque no se ha entendido el verdadero amor de Dios. ¿Por qué? Porque solo es por el Espíritu Santo. Y vamos a ver Romanos 5:5, tremendo. Romanos 5:5 dice así. ¿Lo quieren ver? Dice: y la esperanza, déjenme ir un poquito más adelante, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo,
por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Entendemos ahora? O sea, el amor nos ha sido derramado en nuestros corazones solo y únicamente por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¿Ok? Es por eso que hoy podemos amar a Dios con todo nuestro corazón. La cuestión es esa, que estamos confundidos en este amor. A veces confundimos que amar es estar reverenciando a Dios, ¿verdad? O estar reconociendo y pensamos que eso es amarle. Está bien, pero no es lo correcto en la cuestión de qué es amar a Dios. Confundimos amar a Dios con necesidad. Ay, Señor, te necesito, ¿verdad? O sea, necesito que me protejas, necesito que me proveas, necesito que me sanes. Y estamos confundiendo el amor. Confundimos amor también con servir a Dios. No, yo le sirvo mucho en la iglesia, yo paso tantas horas, yo enseño, yo barro, yo doy, todo. Confundimos que eso es el amor, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué nos dice? ¿Cómo debemos amar al Señor? Buscándolo. Dice la palabra, una es buscándola, otra es con todo nuestro intelecto, mente, ¿verdad? O sea, tu primer pensamiento para quién es. Eso te puede ser un parámetro, ¿no? O sea, ¿en quién piensas cuando te levantas? ¿Piensas en tus actividades? ¿Piensas en alguna persona? ¿En algún ídolo? ¿En algún pendiente? ¿O piensas en Dios? ¿No? O sea, ama a Dios con todo tu mente, con todo tu corazón, ¿no? Con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, o sea, en resumen, con todo lo que tú eres, ¿no? O sea, ¿qué lugar está ocupando Dios en tu vida? En resumen, Dios es amor, ¿verdad? Es uno de sus atributos. O sea, no te impacta. Yo a veces digo, a veces estoy en mis pensamientos, sobre todo cuando Dios me permite ver que dice la gloria de Dios a través de su creación. O sea, cuando tú tengas una tristeza, una preocupación, de verdad, levanta tus ojos y en un momento observa el cielo. Y cuando veas lo miniaturitas que somos, que es esta tierra, todo va a cambiar. Vas a entender que lo que pasamos aquí es, como dice la palabra, como un soplo. Es algo rápido, ¿no? Que más bien debemos entender y estar preparados y viendo lo que espera allá. O sea, no vivir para morir aquí, sino para vivir allá, ¿no? Y eso empieza, o sea, cuando tú ames a Dios primero, cuando Dios sea tu prioridad, las cosas te van a costar menos trabajo. Las cosas que aún te cuestan trabajo, un pecado que no puedas dejar, tu carácter, todo eso. Cuando tú ames a Dios primero, todo va a ser más fácil. Por algo, es el primer y gran mandamiento. Que si no aprendemos a amar, simplemente de nada está sirviendo lo que hagamos. Porque 1 Corintios 13 nos dice, sin amor somos címbalos que resuenan y que hacen ruido. O sea, sin amor aún una oración puede ser un ruido molesto. ¿Me entiendes? O sea, ruido es ruido. O sea, y nada es nada. Así dice, no sirve de nada. Entonces tenemos que trabajar sobre el amor. Y empezar a amar a Dios y entender
la importancia del amor, ¿verdad? Y para terminar, les voy a leer lo último para cerrar con esto. Dice, dedique su vida al amor. Y esto justo me lo mandaron ayer, por eso Dios confirmó este tema y dice así: todas nuestras cosas sean hechas con amor. Primera de Corintios 16, 14. Dice, cuando empezamos a escribir este libro, algunos de los que se enteraron dudaban de su éxito. ¿Van a escribir algo acerca del amor? ¿Creen que las personas van a estar interesadas de invertir un año en meditar y estudiar el tema del amor? Sí, podemos invertir todo un año para aprender a vivir en amor. De hecho, si fuéramos sabios, dedicaríamos toda nuestra vida a ello. Lo estudiaríamos, oraríamos y lo practicaríamos hasta que rigiera todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el amor es sin duda el tema principal de la palabra de Dios, de la Biblia. Es la esencia del verdadero cristianismo. Es la clave para que todos los principios espirituales sobren a nuestro favor. Este es un tema inagotable. Es tan grande como Dios, pues Dios es amor. Y a eso iba, ¿no? Que me distraje o me salía el tema, pero estaba diciendo, vean el cielo y Dios, de verdad, Dios es amor. Y yo decía, pudimos haber tenido un Dios terrible, ¿no? A lo mejor pudimos tener un Dios malo, ¿no? Simplemente ver el Dios de los mormones, que tienes que matar para quedar bien con tu Dios. Pero nuestro Dios, o sea, todos los atributos de nuestro Dios es algo tremendo. No solo es el creador, no solo es el todopoderoso, no solo es el omnisciente, no solo es el que todo lo sabe, que puede ver todos los corazones, los pensamientos, que conoce todo de nosotros, sino que es amor. O sea, es algo tremendo, es un Dios tan hermoso que de verdad debemos vivir tan enamorados, tan apasionados por Dios, que por supuesto hay muchas otras cosas y muchas otras verdades espirituales que debemos estudiar, entender y aprender. Sin embargo, aunque son importantes, no deben ser nuestra prioridad. Por ejemplo, no podemos enfocarnos tanto en la fe y dejar a un lado el amor, porque incluso la fe obra por el amor. No podemos concentrarnos tanto en los principios de la prosperidad si olvidamos que la razón por la cual prosperamos es la compasión. Si permitimos que esto suceda, quizá digamos algunas palabras espirituales, pero resultaremos actuando como el mundo. Podremos enseñar algunas verdades espirituales, pero sin el amor, esas verdades no serán nada más que teorías religiosas. En realidad, es imposible enfatizar sobre el amor o explicar cuán importante es. Al fin y al cabo, Jesús dijo que el amor, y solo el amor, es la marca del verdadero discípulo. ¿Sabes que la gente nos va a reconocer por el amor? Solamente por el amor sabrán que somos discípulos de Cristo. Incluso el entendimiento espiritual, las señales, las maravillas, los milagros, las profecías y la prosperidad son maravillosas. Pero por más maravillosas que sean, en la Biblia se nos enseña que estas no son las verdaderas señales que determinan que hemos nacido de nuevo, pues el amor es la única marca que nos identifica como verdaderos cristianos. Jesús afirmó, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 13:35. Para terminar, ¿no hará bien a todos tener esa verdad en mente? No solo durante el año que dura el devocional, sino en los siguientes años. Eso nos ayudará incluso cuando estemos estudiando otras verdades bíblicas, nos mantendrá pegados al amor. De esa manera no cometeremos errores, permaneceremos en la sana doctrina y mantendremos nuestra vida alineada a la verdad de la palabra de Dios. Cuando escuchemos enseñanzas de fe, de justicia y de sanidad, el amor deberá ser el centro de estas enseñanzas. Debemos aprender acerca del amor y crecer en ese conocimiento a tal punto que podamos afirmar
que todo lo que hacemos, lo hacemos en amor. Ay, muchas gracias. Amén. ¿Saben? La plática, el estudio de esto. Un aplauso. Sí, María.